Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jaime Arias, presidente de ASEMI, ¿usted cómo cree que va el sistema de salud en Colombia? Mal, 83%, regular, 8%, bien, 6%, muy bien, 3%. Muy buenas noches. Este fin de año el tema es fundamentalmente laboral. La Comisión del Gasto Público acaba de proponer elevar la edad para pensionarse y el aumento de 2 puntos en los aportes de los trabajadores para la pensión. Simultáneamente, no parece cercano el acuerdo para el reajuste del salario mínimo entre gobierno, trabajadores y empresarios. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, ha venido participando en la mesa de negociaciones sobre concertación salarial, que realizará, según se anuncia, su última sesión pasado mañana. ¿Usted ve posible, señor Gómez, un acuerdo? La esperanza es lo último que se pierde, Yamid. La verdad, nosotros hubo una reunión la semana pasada con el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, las centrales obreras, y mandamos a reflexionar al señor ministro de Hacienda. Es decir, porque es que el gobierno está jugando de árbitro, sí, y el gobierno es parte integral de la mesa. Pero tradicionalmente nunca el gobierno ha tomado partido. Ellos históricamente esperan que lo que opinamos los trabajadores, que opina el sector empresarial. Sí. Pero de todas maneras quedó de pensarlo. Entonces, ojalá se le haya iluminado el sentimiento que tiene que ver con... ¿Usted descarta el acuerdo? Yo creo que a este gobierno le conviene que haya un acuerdo. Es el último año de este gobierno, del gobierno del Nobel de la Paz. Consecuencialmente, lo ideal es que el día jueves, pasado mañana, en efecto, podamos llegar a un acuerdo. A ver, hombre, ¿cuánto ofrecen los empresarios? El 5.1% es el ofrecimiento de los empresarios. ¿Cuánto piden ustedes? Nosotros bajamos las pretensiones del 10 y del 12 al 9%. Ni con el 9, ni con el 50, la gente sale de la pobreza. Sí. Pero por lo menos que haya un gesto para con quienes devengan ese magro ingreso. La Constitución dice, que el reajuste debe ser igual a la inflación más un punto de productividad. El punto de productividad es... Sí, más la productividad. Sí, inflación estará siendo en 3.9 o 4. 3.9. Pongámosle 4. 4. Pongámosle 4. Más 1, 5. Más 1, 5. Y 2.2 que se perdieron en este año por cuenta de la reforma tributaria y llevar el IVA del 16 al 19%. ¿Cómo se perdieron? Se perdieron porque... No, que afectaron. Afectaron. Más el 0,7 de este año que se había comprometido el presidente de la República, porque el ofrecimiento fue el 7,7 y se quedaron en el 7%. Eso da casi 8 puntos, Yamid, y yo creo que no se está pidiendo nada del otro mundo. Es decir, 8 por 7, 56 y 3 por 8, 24, estaríamos hablando de un incremento de muchísimo menos de 2.000 pesos diarios. Entonces yo creo que debería de realizarse un mayor esfuerzo por parte del gobierno nacional. Yo sé que no van a llegar al 9. No. Que no se van a acercar al 8. No, pero el 7 podría ser la fórmula. Pero entonces miremos a ver si alrededor de un 7, y es la primera vez que lo digo en público, pudiera ser una fórmula que nos ayude a salvar la concertación social. Ahora, si se fija por decreto, que es la opción que hay, en caso de que no haya acuerdo, ¿qué cifra debería el gobierno aplicar para que ustedes no quedaran pues para que quedáramos más o menos tranquilos? Un 7%, por ejemplo. Un 7%. Es decir, y esta propuesta solamente compromete a la CGT y a la Confederación Democrática de Pensionados, que estoy autorizado para decirla públicamente. Pero el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo. Es que un punto, Yamid, vale 7.300 pesos. Entonces le dicen a uno, no, es que hay que multiplicarlo por 2 millones de personas que viven al salario mínimo legal.
¿Qué empresa tiene 2 millones de trabajadores? No, Ninguna. pero yo creería, Julio Roberto, que hay que platicarlo por mucho más que, mire, el índice del salario mínimo del reajuste es el que marca todo en Colombia. El aumento de la inflación, el aumento de los precios, el aumento de los arriendos. Todo el mundo se rige por el índice de aumento del salario mínimo. Sí, pero entonces, la gente dice, no, es que las multas de tránsito, pues que no cometan infracciones para que no tengan que pagar multas. Pero usted que tiene muy buena memoria, usted recuerda que en el 2013 el incremento fue del 4.5% y la inflación fue del 1.94%. Es decir, fueron 2.56 por encima de inflación y en porcentaje el 130%. Y no le pasó nada a la economía colombiana. El año pasado la inflación fue alta, fue 7 más o menos, me parece, la inflación. 5.75. ¿Y el aumento 7? El aumento fue del 7. Es decir, una propuesta formal de ustedes sería mantener. Al menos el 7%. Que fue el reajuste del año pasado. Que fue el reajuste del año pasado, que fue el que se aplicó en este año. Y el 7 sería para el año 2018. Yo creo que es perfectamente manejable la cifra y en ese contexto debería moverse el gobierno nacional. De tal manera que yo creo que estando a una reunión, que es definitiva, la reunión del día jueves, porque yo me imagino que ya el día viernes todo el mundo estará en modo vacaciones, por lo menos que se haga un esfuerzo. Ahora, usted sabe, Julio Roberto, que el tema no es tanto del gobierno, sino de la empresa privada. ¿Usted sí cree que los empresarios subirían la oferta de 5.1 a 7? Yo creo que es perfectamente viable porque es que además es una ley elemental en economía. ¿Para qué producimos bienes y servicios y la gente no tiene capacidad de compra? Visitemos los centros comerciales. Las tiendas están vacías. Hay mucha gente en la operación que decimos vulgarmente Miranda. La gente está mirando, pero realmente con capacidad de compra no. Entonces yo creo que esto como marca la pauta también respecto de los salarios para el año 2018. Pero el argumento suyo apoya la posición de los empresarios, en el sentido de que no tienen cómo llegar a elevar sus 5.1. ¿Por qué? Por esa virtual recesión que estamos viviendo. No, pero yo, conversando con ellos en privado, ellos son conscientes que está cayendo el consumo. Y usted sabe, Yamid, que el país no ha tocado fondo por una sencilla razón. Hay 5 millones de colombianos en el exterior que están girando mensualmente los 300, los 500 euros o los $1.000 para que sus familias puedan comer, para que paguen la cuota del apartamento, para que los niños puedan ir a los establecimientos educativos. No, pero me dices privadamente, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios en privado. Yo hablo de los empresarios, no hablo de los gremios. Me he reunido con muchos empresarios y dicen, no pasa nada. Si el incremento salarial es por encima de la inflación. No, pero es que la Constitución lo ordena, un punto por encima. Exacto. No, la Constitución dice que la productividad, y curiosamente la Comisión de Productividad dijo que fue negativa, que solamente la contribución del trabajo fue el 0.4. Pero digamos, mire, la inflación va a ser el 4, el punto 5, y la propuesta de los trabajadores, de los empresarios es 5.1. 5.1. Están dentro del rango constitucional. Sí. Eso hay que reconocer. Usted quiere 2 puntos. Pero están fuera del rango de justicia social. Porque hay que ver en qué forma se mejora el nivel de vida de los trabajadores. Y si no, los tataranietos nuestros, dentro de 50 años, están discutiendo lo mismo. Y yo creo que esto es una cuestión que debe ir en ascenso. Ir dándole cada vez al salario mínimo legal una mayor capacidad de compra, generar más y renovados puestos de trabajo. Es todo un dinamismo de la economía en perspectiva de futuro. Yo creo que eso nos hace falta discutirlo con mucha propiedad en este país. Me han dicho, lo que usted dice en resumen es que un reajuste muy limitado del salario mínimo impacta el crecimiento del país. Impacta el crecimiento del país, impacta el crecimiento de la economía, impacta todo lo que tiene que ver con el deber ser de una economía. La economía norteamericana
se mueve por la enorme capacidad de consumo que tiene la población, no es el sector externo, no son las exportaciones. Estados Unidos escasamente está exportando el 10% de su producción. Entonces, ¿dónde radica el músculo financiero de los Estados Unidos? Sobre la base de una población que tiene capacidad de compra, que fue lo que hizo Obama apenas llegó. Lo primero que hizo fue mejorar los salarios de la gente, fortalecer a la clase media, para que aumentara el consumo y se redinamizara totalmente la economía. Es lo que nosotros queremos para Colombia. Y es lo que queremos que el sector empresarial entienda que es necesario que la gente cada vez tenga mejores condiciones salariales, que la clase media ascienda cada vez más y no que se vayan generando unas brechas que ya son unos abismos entre quienes tienen todo y quienes tienen muy poco. Pero miren, el aumento del salario mínimo no dispara la inflación. No dispara. El mejor ejemplo es lo del año 2013, que fue 130 por encima de inflación, 130 porcentualmente. Y ni disparó la inflación ni disparó el desempleo. Es todo lo contrario. Es decir, si yo tengo un restaurante que vende almuerzos populares a 8.000 pesos, ¿cuál es el secreto? El secreto no es que la gente que trabaja en el restaurante gane menos, sino que haya un mayor número de clientes, que haya una mayor afluencia de la gente. A manera de ejemplo, entonces nosotros de lo que estamos hablando es de cómo se mejora sustancialmente la calidad de vida de la gente para que haya una mayor capacidad de consumo. Ese es el secreto de la economía en cualquier lugar del mundo. Y particularmente en los países desarrollados, usted que los visita con alguna regularidad sabe que la capacidad de consumo depende fundamentalmente de tener mejores salarios. Entonces, propuesta formal de la CGT, uno de las centrales representativas de los trabajadores, elevar el salario mínimo 7%. Sí. Y ahora hablemos de las propuestas de la Comisión de Recorte del Gasto Público, inmediatamente después de comercial. Dialogamos con el señor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, y los temas laborales de este momento en el país. Mire, la Comisión del Gasto Público propuso elevar, no digo en cuánto, elevar la edad de jubilación y unificarla para hombres y mujeres. ¿Usted qué opina? La Comisión del Gasto Público debió haberse reunido, por ejemplo, con los trabajadores y pedir una opinión de las centrales, pedir una opinión también del sector empresarial. La Comisión del Gasto Público lo que está es copiando textualmente la recomendación de la OCDE, que es al club que aspira a Colombia a llegar, que recomienda precisamente elevar las edades e inclusive analizar la posibilidad de la unificación de las mismas. Yo creo que hoy en día 57 las mujeres, 62 los hombres. Yo creo que es la vigente. Es la vigente, es una cuestión adecuada que se inscribe dentro de las expectativas de vida del momento y que indudablemente sí han sufrido una mejoría en la expectativa de vida. Pero la Comisión del Gasto dice lo contrario, que el aumento notable de la expectativa de vida de los colombianos, por una parte, y lo que tiene que dedicar el Estado a atender pensiones, muchas veces excesivas, es lo que tiene al país en este estado de colapso económico. No, las pensiones altas en este país es para una minoría. Sí. Hay que saber que el 82-84% de los pensionados tiene menos de dos salarios mínimos de mesada pensional. De acuerdo, pero digamos el universo de los pensionados es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Son 2.185.000 pensionados en este país. Y tenemos 20 millones de trabajadores. Y si no estoy mal, solamente 3 de cada 10 trabajadores tienen la posibilidad de pensionarse. Consecuencialmente, elevar las edades aleja las posibilidades también de otras personas que ingresen al mercado laboral y que aumente el número de personas pensionadas.
Es que vea, recientemente, hoy está en manos de la Corte Constitucional la reducción del 12 al 4% de los aportes en salud para los pensionados. En salud. En salud. Y hay un escándalo que se acabó la economía colombiana. Eso cuesta más o menos 3 billones de pesos, esa reducción. Oiga, pero ya miren, en este país se roban 50 billones de pesos al año. Se evade alrededor de 50 billones. Entonces el tema no es que no hayan recursos, sí los hay. Lo que pasa es que hay gente inescrupulosa que o de un lado se los lleva y otros que no hacen las contribuciones que tendrían que hacer. Aquí sobre eso también la Comisión propone una reforma, elevar la cotización del 16 al 18. La gente en este país, digámoslo con franqueza, está empobrecida. Yo he hablado con mucha gente, y no solamente con la gente de salario mínimo, sino con gente de lo que podríamos denominar clase media, que se los encuentra uno haciendo fila para entrar a un cine, o que se lo encuentra uno en un terminal de un aeropuerto o de un terminal de buses, y la gente está agobiada, la gente no tiene de dónde sacar más. Entonces llevarle los aportes en pensión, elevarlos, no tiene sentido ni tiene presentación. Lo hemos discutido aquí en algunos programas con Yamid. Y que cumplan el 7º mandamiento de la ley de Dios, no robar, y verá que vamos a tener recursos suficientes para atender no solamente a los pensionados, sino a la niñez desamparada, a tanta gente en este país que está en la indigencia. ¿Usted conoció la propuesta? Porque son como 300 y pico de páginas. No, yo no he tenido la oportunidad de leer el informe de la Comisión de Gasto Público, pero eso más o menos es un clon de lo que año tras año propone. Recortes, recortes y más recortes, aumentar impuestos. Póngale cuidado que así lo firmen en piedra los candidatos presidenciales, lo primero que llegan a decir es aquí es necesaria una nueva reforma tributaria y ver cómo se grava cada día más a la gente cuando estamos grabados permanentemente. Un vaso con agua se está pagando impuesto, ir al cine paga impuesto, ir a fútbol paga impuesto, ir a mercar paga impuesto. Pagamos impuestos en todos los instantes de nuestra vida. Tenemos un apartamento, paga impuesto, tiene un vehículo, paga impuesto, pague sobretasa la gasolina. Esto es una cascada de impuestos impresionante para la población. Pues hombre, mire, en el reportaje del domingo en El Tiempo, el doctor Villar dijo una cosa que parece sabia. No se trata de gastar menos, sino de gastar bien. En esa teoría usted está de acuerdo. Así es, gastar en lo que es necesario para que este país se enrumbe por caminos de verdadero desarrollo. Pero actualmente el tema del despilfarro que uno muchas veces ve en una serie de instituciones es lo que nos lleva a nosotros a situaciones de crisis, la precariedad laboral, la tercerización laboral. Es decir, toda una amalgama de políticas que precisamente no proyectan a nuestro país como tendrían que proyectarlo en perspectiva de futuro. De ahí la necesidad urgente que la Comisión Permanente de Concertación se renueve. Esa Comisión Permanente de Concertación, eso está inactivo. Eso no puede ser simplemente cada diciembre para lo que yo denomino el circo de la discusión del salario mínimo legal. Alguna gente nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué se prestan para esa farsa que es la discusión del salario mínimo legal? Le digo, porque si nosotros no estamos en la mesa de negociación, entonces nos van a echar la culpa a las centrales obreras. ¿Vio? El incremento salarial no fue mejor porque las centrales obreras los abandonaron. Entonces, aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, pero en definitiva yo creo que el movimiento sindical sí ha venido cumpliendo su papel de presionar políticas que reivindiquen los derechos de los trabajadores. A ver, otra de las propuestas de la Comisión del Gasto es pasar el SENA del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación para unificar todo lo que es política educativa en el país. ¿Está usted de acuerdo? No, totalmente en desacuerdo. El SENA es de las instituciones más queridas en este país. Y las más eficientes. Es de las entidades más eficientes. Yo hago parte del Consejo Directivo del SENA, sí, en representación de los trabajadores. Discutimos políticas, no coadministramos, sino que discutimos políticas. Estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la formación profesional en el país. El SENA es reconocida como la institución de formación profesional más importante en América Latina y el Caribe.
consecuencialmente al SENA y es que seguir trabajando con él, dándole el acompañamiento correspondiente y llevar esto hacia el Ministerio de Educación sería una equivocación garrafal. ¿Por qué? Porque viene funcionando bien. No, pero digo, sí, pero digo, ¿por qué sería un error integrar toda la política educativa incluyendo al SENA? No, porque es que el SENA precisamente ¿Está funcionando bien? está funcionando bien. Entonces, ¿para qué nos ponemos a hacer ensayos que no tienen sentido ni tienen presentación? Si el SENA estuviera en un desgreño administrativo, si el SENA no tuviera la capacidad operativa que tiene, no tuviera sedes en todo el territorio colombiano, yo diría, bueno, discutámoslo, pero no. Esto no admite ni un debate. Usted me recuerda una frase famosísima del expresidente López, que él en cualquier recepción decía, obviamente no con seriedad, y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Así es, ¿no? Eso es como cuando uno está rico en una fiesta y lo están atendiendo bien, no tiene peligro ni nada y se va a ensayar a otro lado, pues allá corre el peligro que lo atraquen. En fin, yo creo que definitivamente no estamos de acuerdo con que el SENA pase al Ministerio de Educación. La Comisión del Gasto Público admite y reconoce la eficiencia del SENA. Inclusive propone dentro de su iniciativa de pasar el SENA al Ministerio de Educación que se aumente la capacidad educativa técnica del SENA. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que el SENA, el Ministerio de Educación, la plática que le sobra y se está dedicando recursos fuera del SENA a formación profesional que los traslade al SENA, nosotros nos encargamos de administrárselo y entonces fortalecemos el SENA, pero no es pasándolo al Ministerio de Educación. Vea lo que pasa en el Ministerio de Educación permanentemente, las quejas del magisterio, las quejas de las universidades, las quejas de todo el mundo, porque no entregan a tiempo los recursos, en fin. Entonces no queremos salirnos de la fiesta en que estamos y consecuencialmente que respetemos el desarrollo del SENA y más bien que apuntemos hacia su fortalecimiento. Ahora, pero todo parece indicar que por el tiempo, que la propuesta sobre reducción o por lo menos mantenimiento sin crecimiento del gasto público no será para este gobierno. No, eso ya le corresponde al que venga. ¿Quién será? Eso sí es la pregunta del millón, porque en una época 6 meses antes uno decía más o menos puede ser por ese lado. Hoy estamos en una incertidumbre total, pero sea quien sea, el nuevo presidente de los colombianos o la nueva presidenta, si hay alguna candidata por ahí, entonces tendríamos que con ese gobierno trabajar también en perspectiva de futuro. La ventaja de las organizaciones gremiales, sean sindicales o sean empresariales, de los medios de comunicación, es que permanecemos. Los gobiernos pasan, pero nosotros permanecemos. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted como ciudadano, no como líder sindical. ¿Quiénes serán los que se enfrenten en segunda vuelta, en su opinión personal? En mi opinión personal, podría ser Sergio Fajardo y de pronto el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. ¿Usted descarta a Germán Vargas Lleras en segunda vuelta? Yo creo que en segunda vuelta yo no veo a Germán Vargas Lleras, a pesar que tiene una maquinaria impresionante, está trabajando muy duro, pero yo no lo veo en segunda vuelta. Opinión personal de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. La pregunta para nuestros televidentes que será divulgada mañana en este espacio. ¿Están ustedes de acuerdo con la propuesta que él formuló en este programa de que el aumento del salario mínimo sea del 7%? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Julio Roberto, muchas gracias por su visita y por sus declaraciones. Muchas gracias a usted. Enseguida los invitamos a ver, como de costumbre a esta hora, Caso Cerrado.